noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española. Qué grande es el cine. Hoy lunes, un lunes más, vamos a ver una película, yo creo que una película estupenda y sobre todo una película de la que se puede hablar y opinar mucho. Es una obra de Arthur Penn, magnífica, La jauría humana, con un reparto extraordinario que va desde Marlon Brando hasta Robert Redford, lo que costaría hoy además ese reparto, con Jane Fonda, con James Fox, bueno, una película, Janice Rule, realmente estupenda, Miriam Hawkins. La película, como digo, es La jauría humana, el título original es The Chase, y tiene mucho que ver con lo que le hubiera pasado posiblemente hasta el final del rodaje a Arthur Penn. ¿Por qué? Pues porque trabajar un hombre como él, que venía de la televisión, pero que todavía no era una estrella, era de los tipos que apuntaban mayor talento en el cine americano, y bueno, no tenía el poder que tuvo al empezar en grandes producciones Frankenheimer o Sidney Lumet o Martin Reed, pero Arthur Penn había hecho algunas películas espléndidas como El zurdo, había hecho también El milagro de Anna Sullivan, películas que se habían visto, por ejemplo, esta última en San Sebastián, y que para la crítica europea, no solo española, significó el descubrimiento de un nuevo autor norteamericano. Luego hizo Mickey One con Warren Beatty, que se vio en Valladolid, festival para él muy querido. Le dio un homenaje hace unos años, le editaron un libro, Arthur Penn, La vida se mueve. Quizá es un título fenomenal porque nos recuerda a una de sus obras maestras, Night Move, La noche se mueve, con Gene Hackman. Haría luego también películas como Bonnie and Clyde, un clásico del cine americano, y que, si no recuerdo mal, en la votación que hizo el American Film Institute está entre las 40 obras maestras del cine americano de todos los tiempos. Aquí se tiene que ver las caras con Sam Spiegel, productor mítico de La reina de África, productor de La ley del silencio, productor del Puente sobre el río Kwai, pero naturalmente él no es David Lean, no es un hombre que pueda aguantarle con la fuerza que tenía David Lean cuando hacen Lores de Arabia. Y aquí se encuentra, pues además, rodeado de nombres históricos. John Barry, que va a hacer la música, con la novela de Horton Foote, que además es el guionista de Matar a un ruiseñor, un hombre del sur que conoce muy bien todo este mundo que va a plantear la película. El guion es de Lillian Hellman, nada menos, personaje realmente legendario. Con todos ellos y con Sam Spiegel a su espalda y pendiente de él, es muy difícil hacer una película, teniendo en cuenta además que estás con Marlon Brando. Marlon Brando le apoya en el rodaje. Marlon Brando hace Missouri Bricks con él. ¿Y qué ocurre? Que esta es una película en la era Kennedy, que apunta ya a lo que va a suceder con Bobby Kennedy, con Robert Kennedy, con Martin Luther King, con lo que dice mi amigo Oti Rodríguez Marchante, con la fiebre del sábado noche en el viejo sur, y cómo acaban esos días y esas noches de mucho alcohol y de mucha violencia. Estamos ante una película que tiene un éxito estruendoso en España, sobre todo para la crítica española. Es un fracaso en Estados Unidos, un fracaso también de crítica. Quizá, vista ahora la película, era una película para William Wyler, porque allí estaba su amiga, la gran escritora Lillian Hellman, porque William Wyler tenía el tamaño para haberse enfrentado con Sam Spiegel. Es una película que es un western, pero un western que requería un director con más potencia. Eso no quiere decir que no luchara hasta la extenuación Arthur Penn, y que le sirviera de mucho, porque después de esto hace Bonnie and Clyde. Pero esta película, que también se podría ver como aquel gran carnaval de Billy Wilder hecha en color, con lo que suponía de dramática parodia de lo que era la vida americana, y sobre todo en Texas, es una película muy difícil, pero vista ahora yo creo que nos va a dar unas claves muy grandes del cine americano, del color de las películas americanas de entonces, de la utilización del Panavision entonces. Pero aquí está otro escritor, mi querido amigo Juan Manuel de Prada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que nos vas a hablar un poco de este Arthur Penn, del cual, en el libro más bonito que se ha escrito sobre él, Robin Wood dice: La caza, la jauría humana, es la primera rotunda obra maestra de Arthur Penn. En cualquier caso, es una película muy difícil de compaginar hoy, pero desde luego, si no es la primera obra maestra de Arthur Penn, es una película ya con una gran personalidad. Pero bueno, aquí estás tú, Juan Manuel de Prada, para una que personalidad, nos hables un poco. sí, una personalidad que nunca sabremos a quién atribuir, si al propio Penn
o más bien a Sam Spiegel. O a Lillian Hellman, o a otros guionistas. Lillian Hellman es curioso porque en declaraciones inmediatamente posteriores al estreno de la película se quejó también de que su guión había sido manipulado por Spiegel y que en su redacción luego intervinieron otros 3 guionistas más, alterando la idea primigenia que ella había querido expresar y sobre todo rodeándola de más personajes, porque esta es una película, como veremos, muy coral, en la que hay un montón de personajes que en cierto modo se podrían ascribir al coro de la tragedia griega, porque en cierto modo su actitud es muy similar en todos ellos. Pero decía que Arthur Penn también se quejó mucho del intervencionismo de Spiegel hasta el extremo de que llegó a decir que él había actuado como una especie de vaquero que tenía que llevar los caballos de un sitio a otro y tratar a los actores como si fuesen caballerías. Probablemente esto sea exagerado, pero lo que sí es cierto es que en el montaje de la película no participó Arthur Penn. El montaje se hizo en Londres, contraviniendo las cláusulas del contrato, y Penn siempre renegó un poco de esta película. Una película que ciertamente es expresión de una época. Yo creo que en esta película vemos muchas de las características de esos dramas sureños de la época, en donde las pasiones más sórdidas, donde los resentimientos de clase, donde las pulsiones sexuales pues crean un extraño y venenoso potaje que finalmente termina estallando. Aquí se convocan algunas de las más nítidas enfermedades del pueblo americano, sobre todo en aquella década tan violenta, tan desasosegante que fue la década que quedó marcada por el asesinato de Kennedy en el año 63. Y ese desasosiego, esa violencia, sin duda alguna, están presentes en una película en donde vemos algunos de los rasgos del cine de Arthur Penn. Es una película, a mi modo de ver, con 3 partes muy diferenciadas. La primera, en la que vemos el elemento catalizador de la película, que es esa fuga de Robert Redford, y sobre todo vemos a los elementos de esa sociedad, de ese pueblo tejano, en su ámbito laboral, en su ámbito social, vemos cómo se interrelacionan entre sí y sobre todo vemos el vínculo que les une, el vínculo casi siempre vergonzante, el vínculo culpable que les une con ese prófugo. Inmediatamente después hay un segundo bloque donde, en torno a una serie de fiestas, de celebraciones, etcétera, etcétera, poco a poco esos sentimientos exacerbados y sórdidos que caracterizan la convivencia de esta población pues se van calentando. Parece que Arthur Penn los mete en una gran olla a presión que luego finalmente en el tramo final va a explotar, y de qué modo, de un modo brillante, de un modo catártico que envuelve al espectador. La película a mí me gusta por algunas razones, por muy diversas razones. Me gusta, por ejemplo, el tratamiento que hace Arthur Penn de la intriga, es decir, no es tanto un tratamiento climático que busque el clímax como un tratamiento en el que las tensiones que van germinando a lo largo de la película se alternan con los momentos de calma, y sobre todo donde la tensión y la tragedia se dilatan muchísimo hasta el extremo de crear ese ambiente irrespirable, claustrofóbico, que tiene algo de agónico y de desesperado. Habría que destacar, tú ya lo has hecho, el reparto un poco amedrentador que tiene la película. Es un reparto imponente, donde se juntan varias generaciones, algunas actrices como Miriam Hopkins, ¿no?, a quien hemos visto en las películas de Lubitsch, Pireta, picarona y divertidísima, aquí convertida ya en una anciana provecta. Un reparto verdaderamente intimidador, en donde quizá el más inteligente de todos fue Robert Redford, a quien Sam Spiegel le ofreció el papel que encarna James Fox, el papel del hijo del millonario, y él se dio cuenta que él, si no el papel protagonista de la película, sí el papel que servía de catalizador y que en cierto modo explicaba todas las oscuras interrelaciones humanas que plantea la película, es el del prófugo. Y sin duda alguna Robert Redford, yo creo que con esta película se convirtió en una estrella. Por la otra parte tenemos a Marlon Brando, que está iniciando, digamos, su decadencia. Un Marlon Brando extraordinario, con esos modales interpretativos tan suyos, tan únicos, que además toma un papel